El millonario caído Alejandro Mendoza Herrera era el dueño de uno de los imperios inmobiliarios más grandes del norte de México. A los 45 años controlaba desarrollos residenciales en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, con un patrimonio estimado en 2.800 millones de pesos. Sus torres de lujo, centros comerciales y fraccionamientos exclusivos llevaban su nombre por toda la República. Nacido en una familia humilde de Nezahualcóyotl, Alejandro había construido su fortuna con una ambición feroz y una ética de trabajo implacable. Pero el éxito había transformado al joven trabajador en un hombre arrogante que creía que todo en la vida se podía comprar con dinero. Su mansión en las lomas de Chapultepec era un testimonio de su riqueza. 15 habitaciones, alberca olímpica, cancha de tenis y una colección de arte que incluía obras de Frida Kahlo y Diego Rivera. Conducía un Bugatti Chiron de 3.5 millones de pesos y tenía una flota de jets privados. El dinero es poder, era su frase favorita, y el poder es libertad. Con suficiente dinero puedes controlar cualquier situación, resolver cualquier problema, conseguir cualquier cosa. Su esposa, Sofía, provenía de una familia católica muy devota, pero Alejandro había perdido su fe hacía años. Las religiones son para los débiles, le decía a menudo, para gente que necesita creer en algo superior porque no pueden controlar sus propias vidas. En marzo de 2019, Alejandro anunció su proyecto más ambicioso, Guadalupe Towers, un complejo de rascacielos residenciales de lujo que se construiría en un terreno de 50 hectáreas en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México. El problema era la ubicación. El terreno estaba a solo 800 metros de la Basílica de Guadalupe, en una zona que los devotos consideraban sagrada. Peor aún, para construir el complejo era necesario demoler una pequeña capilla del siglo XVIII dedicada a la Virgen de Guadalupe, que había sido declarada Patrimonio Histórico. «Es solo un edificio viejo», declaró Alejandro en una entrevista televisiva que causó indignación nacional. «México necesita progresar, no vivir en el pasado. Vamos a crear empleos, viviendas modernas y un desarrollo que será el orgullo de la ciudad». Los grupos católicos, encabezados por el Arzobispado de México, organizaron protestas masivas. Miles de fieles se congregaban diariamente frente a la pequeña capilla, rezando el rosario y suplicando que se detuviera la demolición. Alejandro no solo ignoró las protestas, sino que las despreció públicamente. «Si su Virgen fuera tan poderosa», declaró en una rueda de prensa, «podría detener mi proyecto ella misma. Pero como es solo una pintura en una iglesia, no va a pasar nada». El 12 de diciembre de 2019, Día de la Virgen de Guadalupe, mientras miles de peregrinos se dirigían a la basílica, Alejandro tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Había llegado personalmente al sitio de construcción para supervisar la demolición de la capilla. Los trabajadores estaban nerviosos. Muchos de ellos eran devotos y se sentían incómodos destruyendo un lugar sagrado. «Son solo supersticiones», les gritó Alejandro. «Les estoy pagando para trabajar, no para rezar». Dentro de la capilla había una imagen de la Virgen de Guadalupe del siglo XVIII, tallada en madera y venerada por la comunidad local durante 3 siglos. Los protestantes habían suplicado que al menos se trasladara la imagen a otra iglesia antes de la demolición. Pero Alejandro, en un arrebato de arrogancia y furia, tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Tomó la imagen con sus propias manos y la arrojó a un contenedor de basura frente a las cámaras de televisión y cientos de testigos. «Ahí está su diosa», gritó mientras las cámaras grababan. «En la basura donde pertenece, a ver si desde ahí puede detener mi proyecto». El acto fue transmitido en vivo por Televisión Nacional.
La indignación fue inmediata y masiva. Las redes sociales explotaron con "Oh, boicot Mendoza" y "P justicia para Guadalupe". Pero Alejandro se sentía triunfante. Ya era hora de que alguien le dijera la verdad a este país, declaró esa noche en las noticias. México nunca va a progresar mientras siga adorando pedazos de madera y pinturas viejas. Los problemas comenzaron esa misma noche. Alejandro despertó a las 3 a.m. con un dolor de cabeza severo y una sensación extraña de que alguien lo estaba observando. Su mansión, que siempre le había parecido un refugio perfecto, de repente se sentía fría y hostil. Durante el desayuno, su asistente personal le informó que varios de sus clientes más importantes habían cancelado contratos durante la noche. Dicen que no quieren asociarse con usted después de lo que pasó ayer, le explicó nerviosamente. Tonterías, respondió Alejandro. Se les pasará. Los negocios son negocios. Pero no se les pasó. Durante los siguientes días, la situación empeoró dramáticamente. Bancos que habían financiado sus proyectos durante años comenzaron a retirar el apoyo. Inversionistas internacionales cancelaron reuniones. Sus propios empleados comenzaron a renunciar. Lo más extraño era que muchos de los problemas no tenían explicaciones lógicas. Documentos importantes desaparecían de cajas fuertes aparentemente intactas. Sistemas de computadora fallaban sin razón técnica. Reuniones cruciales se cancelaban por malentendidos en las comunicaciones. Es solo una racha de mala suerte, se decía Alejandro. Estas cosas pasan en los negocios. En enero de 2020, el gobierno de Ciudad de México revocó todos los permisos de construcción de Guadalupe Towers debido a irregularidades en la documentación. Alejandro había gastado 200 millones de pesos en permisos, estudios y preparación del terreno. En febrero, fue demandado por fraude por 3 de sus socios más importantes, quienes alegaban que había desviado fondos de proyectos conjuntos. Las acusaciones eran falsas, pero los procedimientos legales congelaron sus cuentas bancarias. En marzo, la pandemia de COVID-19 golpeó al mundo, pero Alejandro fue afectado de manera desproporcionalmente severa. Mientras otros desarrolladores lograban mantener sus negocios a flote, los proyectos de Alejandro se desplomaron uno tras otro. Sus torres de lujo se quedaron vacías. Los compradores cancelaron contratos masivamente. Los bancos ejecutaron hipotecas. En 6 meses había perdido el 70% de su patrimonio. Esto no puede estar pasando, se repetía obsesivamente. He construido este imperio durante 20 años. No puede desaparecer así, pero sí estaba desapareciendo. En septiembre de 2020, Alejandro recibió la noticia que completaría su ruina. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, había encontrado irregularidades en sus declaraciones de impuestos de los últimos 5 años y le exigía el pago inmediato de 800 millones de pesos en impuestos, multas e intereses. Sus abogados le explicaron que las auditorías habían revelado errores contables que, aunque no eran intencionales, técnicamente constituían evasión fiscal. Tendría que vender todo lo que le quedaba para pagar la deuda. Señor Mendoza, le dijo su contador principal, a menos que encontremos una solución milagrosa, va a tener que declararse en bancarrota. La palabra milagrosa resonó en la mente de Alejandro con una ironía amarga. En octubre tuvo que vender su mansión, sus autos, sus jets y su colección de arte. En noviembre declaró bancarrota personal y empresarial. En diciembre, exactamente un año después de haber arrojado la imagen de la Virgen a la basura, Alejandro Mendoza Herrera era oficialmente pobre. Su esposa Sofía lo había abandonado meses atrás, llevándose a sus 2 hijos. Sus amigos millonarios habían desaparecido.
Los medios que antes lo adulaban, ahora lo ridiculizaban como el millonario que perdió todo por desafiar a la Virgen de Guadalupe. Alejandro terminó viviendo en un pequeño departamento de 2 habitaciones en la colonia Doctores, rentado con los últimos pesos que le quedaban. A los 46 años, el hombre que había controlado miles de millones se encontró buscando trabajo como empleado. Pero nadie lo quería contratar. Su nombre estaba demasiado asociado con el escándalo. Su cara era reconocible por millones de mexicanos que lo recordaban como el hombre que había profanado la imagen de la Virgen. Durante los primeros meses de pobreza, Alejandro se llenó de resentimiento y amargura. «No es justo», se repetía. «He trabajado toda mi vida para construir eso. No merecía perderlo todo». Bebía todas las noches en cantinas baratas, gastando en alcohol el dinero que debería usar para comida. Su apariencia cambió drásticamente. El hombre, siempre impecablemente vestido, se convirtió en una sombra desaliñada de sí mismo. Una noche de marzo de 2021, mientras caminaba ebrio por las calles del centro de Ciudad de México, se encontró frente a la Basílica de Guadalupe. Sin pensarlo conscientemente, sus pies lo habían llevado ahí. Miles de peregrinos llenaban la plaza, muchos de rodillas, acercándose al santuario con devoción profunda. Alejandro los observó con una mezcla de desprecio y envidia. «¿Qué tienen ustedes que yo no tengo?», murmuró. «¿Por qué a ustedes les funciona y a mí me destruyó?». Fue durante esa noche frente a la basílica que Alejandro conoció a don Felipe, un anciano de 70 años que vendía veladoras y estampitas religiosas en la plaza. «¿No es usted el señor que tiró la imagen de la Virgen el año pasado?», le preguntó don Felipe sin malicia, solo con curiosidad genuina. Alejandro esperaba hostilidad, gritos, insultos, pero don Felipe lo miró con una expresión de compasión que lo desarmó completamente. «Sí», admitió Alejandro, «soy yo». «Debe estar sufriendo mucho», dijo el anciano simplemente. «Solo alguien que sufre mucho puede hacer algo así». Las palabras golpearon a Alejandro como una revelación. Durante meses había estado enfocado en su pérdida material, pero don Felipe había identificado algo más profundo: el sufrimiento que lo había llevado a su acto de arrogancia. «Tengo hambre», admitió Alejandro, las palabras saliendo sin que pudiera detenerlas. «No he comido en 2 días». Don Felipe, sin hacer preguntas, compartió con él un taco de canasta y un café caliente que había comprado para su propia cena. «La Virgencita no castiga», le dijo mientras comían. «La Virgencita enseña. A veces las lecciones duelen, pero siempre son por nuestro bien». Don Felipe le ofreció a Alejandro trabajar con él vendiendo artículos religiosos en la plaza de la Basílica. «No paga mucho», admitió, «pero es trabajo honesto y tal vez le ayude a entender algunas cosas». Alejandro, que había dirigido empresas multimillonarias, se encontró vendiendo veladoras de 5 pesos y estampitas de 10. Al principio, la humillación era abrumadora. Los peregrinos lo reconocían y algunos lo insultaban. Otros simplemente lo miraban con lástima. Pero gradualmente algo comenzó a cambiar en él. Escuchando las historias de los peregrinos día tras día, sus sufrimientos, sus esperanzas, sus testimonios de fe, Alejandro empezó a entender algo que nunca había comprendido cuando era rico. «Señor», le dijo una mujer anciana que había venido desde Oaxaca, «yo vengo aquí porque mi nieto está enfermo de cáncer. No tengo dinero para doctores caros, pero tengo fe de que la Virgencita me va a ayudar». «¿Y funciona?», preguntó Alejandro genuinamente curioso. «Siempre funciona», respondió la anciana con una sonrisa. «A veces no como yo espero, pero siempre funciona. El dinero se acaba, los doctores a veces fallan, pero la fe siempre está ahí». Después de 6 meses trabajando en la plaza,
Alejandro comenzó a ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. Los peregrinos que venían a la basílica no eran las personas débiles que él había despreciado antes. Eran trabajadores, madres solteras, campesinos, estudiantes, gente común que enfrentaba problemas reales con una fortaleza espiritual que él nunca había poseído. Don Felipe, le dijo una tarde, cuando era rico, creía que controlaba mi vida. Pero ahora me doy cuenta de que nunca tuve control real sobre nada importante. El anciano sonrió sabiamente. Mijo, el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar paz interior, no puede comprar amor verdadero y definitivamente no puede comprar el perdón divino. ¿Cree usted que la Virgen puede perdonarme después de lo que hice? Ella ya lo perdonó antes de que usted lo hiciera, respondió don Felipe. El problema no es si ella lo perdona. El problema es si usted se puede perdonar a sí mismo y aprender de esto. Esa noche, por primera vez desde su caída, Alejandro se arrodilló y rezó. No pidió que le devolvieran su dinero o su estatus. Simplemente pidió perdón y sabiduría para entender su experiencia. Después de un año trabajando con don Felipe, Alejandro había cambiado profundamente. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una humildad genuina y un deseo sincero de hacer algo positivo con su vida. Un día, mientras organizaba las veladoras, tuvo una idea que le cambiaría todo. Usaría los conocimientos de construcción e inmobiliaria que había adquirido durante 20 años para ayudar a construir casas para familias de escasos recursos. Comenzó modestamente. Con los pocos ahorros que había logrado acumular vendiendo artículos religiosos, compró materiales para reparar la casa de doña María, una anciana cuyo techo se caía durante las lluvias. La reparación le tomó 3 semanas de trabajo físico que sus manos, acostumbradas solo a firmar contratos, no habían hecho nunca. Pero cuando vio la alegría de doña María al tener un techo sólido, sintió una satisfacción que nunca había experimentado cerrando negocios millonarios. «Señor Alejandro», le dijo doña María con lágrimas en los ojos, «que Dios lo bendiga por ayudar a esta pobre anciana». «Doña María», respondió él, «usted me está ayudando a mí más de lo que yo la ayudo a usted». La historia de Alejandro, ayudando a reparar casas, se extendió rápidamente en la comunidad. Otras familias comenzaron a buscarlo para pequeños proyectos de construcción. Él trabajaba por materiales y comida, nunca pidiendo dinero. Gradualmente, algunos de sus antiguos empleados se enteraron de lo que estaba haciendo. Arquitectos e ingenieros que habían trabajado con él en sus días de millonario comenzaron a visitarlo, inicialmente por curiosidad, pero luego ofreciendo ayuda. «Jefe», le dijo Roberto, su ex-arquitecto principal, «si realmente quiere hacer esto, yo puedo ayudarle con los diseños gratis. Mi esposa dice que necesito hacer algo bueno para equilibrar el karma». Mario, su ex-ingeniero de construcción, se unió también. «He estado desempleado desde que cerraron las empresas», admitió. «Al menos esto me da propósito». En 6 meses habían formado un equipo informal que construía y reparaba casas para familias necesitadas en colonias populares de Ciudad de México. La transformación de Alejandro no pasó desapercibida. Un reportero de Televisa, investigando historias de personas que habían cambiado radicalmente durante la pandemia, descubrió lo que él estaba haciendo. «Señor Mendoza», le preguntó durante la entrevista, «usted perdió miles de millones de pesos. ¿No siente resentimiento?» «Perdí dinero», respondió Alejandro reflexivamente, «pero encontré propósito. Cuando era millonario, construía para los ricos. Ahora construyo para los que realmente lo necesitan. ¿Cuál cree que es más valioso? ¿Se arrepiente de lo que hizo con la imagen de la Virgen?» Alejandro hizo una pausa larga antes de responder.
Me arrepiento profundamente del dolor que causé a los creyentes. Pero también estoy agradecido porque mi caída me enseñó lecciones que nunca habría aprendido de otra manera. La entrevista se volvió viral. Millones de mexicanos vieron la transformación del hombre arrogante en alguien humilde y servicial. Después de la entrevista televisiva, comenzaron a llegar donaciones para el proyecto de construcción de Alejandro. Personas de toda la República enviaban dinero, materiales y ofertas de ayuda. Una fundación internacional dedicada a la vivienda social se interesó en su trabajo y le ofreció financiamiento para expandir el proyecto. Empresarios que habían conocido su reputación anterior comenzaron a contratarlo para desarrollar proyectos de vivienda popular. Pero esta vez Alejandro manejó la prosperidad de manera completamente diferente. Estableció una fundación sin fines de lucro llamada Hogares de Esperanza y se pagó un salario modesto como director ejecutivo. Todo el resto del dinero se reinvertía en más proyectos de construcción. En 2 años, Hogares de Esperanza había construido más de 500 casas para familias de escasos recursos en todo México. Alejandro había recuperado una posición económica cómoda, aunque nunca volvió a ser millonario. No necesito ser millonario otra vez, le decía a quienes le preguntaban. Necesito tener lo suficiente para vivir dignamente y continuar ayudando a otros. El cambio genuino de Alejandro eventualmente llegó a los oídos de su ex esposa Sofía. Después de 3 años de separación, ella decidió visitarlo para ver si las historias sobre su transformación eran reales. Lo encontró en un sitio de construcción en Nesa, supervisando la edificación de un conjunto de 20 casas para familias desplazadas por un desastre natural. El hombre que había conocido, arrogante, obsesionado con el dinero, despectivo hacia los pobres, había desaparecido. Alejandro, le dijo con lágrimas en los ojos, realmente has cambiado. Tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba, le respondió él. Entiendo si no puedes perdonarme por todo el daño que causé a nuestra familia. Ya te perdoné hace tiempo, admitió Sofía, pero tenía miedo de que fuera solo un acto, una estrategia para recuperar tu imagen pública. No es un acto, aseguró Alejandro. Este trabajo, estas casas, esta vida, esto es lo que realmente soy ahora. Gradualmente, Sofía permitió que sus hijos visitaran a su padre. Los niños, que habían crecido avergonzados del escándalo público, se sorprendieron al ver al hombre humilde y trabajador en que se había convertido. En diciembre de 2023, 4 años después de su acto de profanación, Alejandro tomó la decisión más difícil de su vida nueva. Pidió una audiencia pública con el arzobispo de México para pedir perdón oficial. La ceremonia se realizó en la Basílica de Guadalupe, frente a miles de fieles y cámaras de televisión nacional. Alejandro se arrodilló frente al altar y leyó una declaración que había escrito después de semanas de reflexión. Virgencita de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, vengo ante ti y ante el pueblo de México a pedir perdón por el acto sacrílego que cometí hace 4 años. En mi arrogancia y soberbia, profané tu imagen sagrada y ofendí a millones de corazones devotos. Su voz se quebró mientras continuaba. Pero también vengo a darte las gracias. Mi caída fue la bendición más grande de mi vida. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Me mostraste que la verdadera grandeza no está en dominar a otros, sino en servirles. Hizo una pausa y miró directamente a la imagen de la Virgen. Prometo dedicar el resto de mi vida a reparar el daño que causé, no solo a tu imagen, sino a la fe de aquellos que ofendí con mis acciones. El arzobispo, en su respuesta, declaró: el perdón divino siempre está disponible para quienes se arrepienten sinceramente. La transformación de Alejandro Mendoza
es testimonio de que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestra vida. 5 años después de su caída, Alejandro había construido algo más valioso que su imperio millonario anterior, un legado de servicio y redención que inspiraría a generaciones. Hogares de Esperanza se había expandido por toda Latinoamérica, construyendo viviendas dignas para familias de escasos recursos. Alejandro viajaba constantemente, no en jets privados como antes, sino en autobuses y aviones comerciales, supervisando proyectos y entrenando a equipos locales. Su historia se había convertido en caso de estudio en escuelas de negocios, no como ejemplo de cómo hacer fortuna, sino como demostración del poder transformador de la humildad y el servicio. Señor Mendoza, le preguntó un estudiante durante una conferencia en el Tecnológico de Monterrey, ¿cambiaría algo de lo que pasó si pudiera? Alejandro reflexionó profundamente antes de responder. No cambiaría haber perdido el dinero, dijo finalmente, pero sí cambiaría la manera en que lo perdí. Ojalá hubiera aprendido las lecciones de humildad y servicio sin tener que ofender a tantas personas en el proceso. En diciembre de 2024, exactamente 5 años después de su acto de profanación, Alejandro recibió el permiso especial para financiar y supervisar la construcción de una nueva capilla en el lugar donde había estado la que él mandó demoler. La Capilla de la Segunda Oportunidad fue diseñada por su equipo de arquitectos como un espacio de reflexión y perdón. En el altar principal se colocó una nueva imagen de la Virgen de Guadalupe, tallada por el mismo artista que había creado la imagen que Alejandro había profanado. Durante la ceremonia de inauguración, miles de personas se congregaron, muchas de las mismas que habían protestado 5 años atrás contra su proyecto original. Esta capilla, dijo Alejandro durante su discurso inaugural, no es solo un lugar de culto, es un recordatorio de que todos merecemos una segunda oportunidad cuando nuestro arrepentimiento es sincero y nuestro compromiso de cambio es real. Don Felipe, ahora de 75 años, pero aún vendiendo artículos religiosos, fue el invitado de honor en la ceremonia. Durante su discurso, compartió una reflexión que tocó los corazones de todos los presentes. «Yo vi a este hombre en su momento más bajo», dijo señalando a Alejandro. «Tenía hambre, estaba borracho y había perdido todo. Pero la Virgencita nunca lo abandonó. Solo estaba esperando a que él estuviera listo para escuchar». Hoy, Alejandro Mendoza Herrera vive en una casa modesta de clase media en la colonia del Valle. Su patrimonio personal es de aproximadamente 5 millones de pesos, una fracción de lo que poseía en sus días de millonario, pero más que suficiente para vivir cómodamente. Está casado nuevamente con Sofía y sus hijos, ahora adolescentes, trabajar los fines de semana como voluntarios en proyectos de Hogares de Esperanza. Han aprendido el valor del trabajo duro y la importancia de ayudar a otros. Su rutina diaria incluye una visita matutina a la Capilla de la Segunda Oportunidad, donde reza no por riquezas materiales, sino por sabiduría para continuar sirviendo efectivamente a los necesitados. La primera vez que fui millonario, reflexiona ahora, medía mi éxito por lo que podía comprar. Ahora mido mi éxito por las familias que tienen un hogar digno gracias a nuestro trabajo. Su historia se ha convertido en leyenda moderna en México, no como el cuento del hombre que se hizo rico, sino como el testimonio del hombre que perdió todo, encontró su alma y construyó algo mucho más valioso que el dinero. Cada noche, antes de dormir, Alejandro repite la misma oración de gratitud. Virgencita de Guadalupe, gracias por amarme lo suficiente para derribar mi orgullo cuando era necesario. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que tengo, sino en lo que puedo dar,
Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Y en la capilla de la segunda oportunidad, donde miles de personas vienen diariamente a rezar por perdón y nuevos comienzos, una placa de mármol lleva grabadas las palabras que resumen la transformación de Alejandro Mendoza. No hay caída tan profunda que el amor divino no pueda alcanzar, ni corazón tan endurecido que la gracia no pueda ablandar. Esta capilla es testimonio de que la verdadera riqueza se encuentra en el servicio a otros. La historia del millonario que lo perdió todo por ofender a la Virgen de Guadalupe, pero que encontró una riqueza infinitamente mayor en el perdón y la redención, continúa inspirando a personas de todo el mundo que buscan una segunda oportunidad en sus propias vidas. La verdadera riqueza no se mide por lo que podemos acumular, sino por lo que podemos dar. A veces necesitamos perderlo todo materialmente para encontrar lo que realmente importa espiritualmente.